Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas y las historias de amor que traspasan la pantalla. Nos referimos por supuesto a la fascinante conexión entre Hande y Kerem, y la sorprendente alta compatibilidad que parecen tener. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este análisis, y creo que hoy vamos a descubrir algunas cosas realmente fascinantes sobre esta pareja, desentrañando los hilos que tejen su aparente sincronía. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre relaciones, celebridades y todo lo que nos encanta analizar. Solo denle clic al botón de suscribir y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Hoy, como les decía, vamos a desglosar por qué Hande y Kerem, a pesar de las posibles diferencias o de lo que se pueda especular en el vasto universo de las redes sociales, parecen conectar a un nivel bastante profundo. No se trata solo de su química en pantalla, que es innegable, un torbellino de emociones que ha conquistado a millones de espectadores, sino de algo más allá. Vamos a explorar diferentes aspectos, desde cómo se perciben el uno al otro, hasta cómo sus personalidades podrían complementarse a la perfección, creando un equilibrio que resuena con autenticidad. Para ello hemos estado investigando a fondo, analizando sus interacciones públicas, sus declaraciones cuidadosamente escogidas, el lenguaje corporal que a menudo habla más alto que las palabras y, por supuesto, las opiniones y percepciones de sus seguidores, que siempre aportan una perspectiva valiosa. Prepárense para un viaje a través de las dinámicas de pareja, analizando si esta conexión va más allá de la ficción, si es un reflejo de una profunda compatibilidad real. Empecemos por el principio, la chispa inicial, ese primer encuentro que enciende la pólvora. Cuando Hande y Kerem trabajaron juntos por primera vez, era evidente que había algo especial. No fue solo la magia inherente a la actuación, esa habilidad para meterse en la piel de otros, sino una energía palpable, una corriente eléctrica que se transmitía al público, creando una conexión íntima entre ellos y quienes los veían. Esa autenticidad en su interacción es lo que capturó a millones de corazones alrededor del mundo. Y no es algo que se pueda replicar fácilmente. La química en pantalla es un ingrediente crucial para el éxito de cualquier proyecto romántico, y en su caso, fue arrolladora, trascendental. Muchos se preguntan si esa química es solo el resultado de un guión bien escrito y una dirección experta, o si hay algo más profundo, un eco de una conexión real. Bueno, vamos a intentar desentrañar esa complejidad, analizando las capas que componen esta aparente sincronía. Una de las claves fundamentales de una alta compatibilidad en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad, suele ser la forma en que dos personas se comunican. Y no hablamos solo de las palabras que se dicen, sino también de la comunicación no verbal, ese lenguaje silencioso de gestos, miradas y posturas que revela mucho más de lo que imaginamos. Observando a Hande y Kerem, tanto en entrevistas como en apariciones públicas, notamos una facilidad inherente en su interacción. Hay una mirada cómplice, un entendimiento mutuo que no necesita muchas palabras para ser expresado. En entrevistas conjuntas se les ve relajados, bromeando con una naturalidad que desarma, pero también mostrándose un genuino respeto y una profunda admiración el uno por el otro. Kerem, por ejemplo, a menudo ha hablado con gran admiración de la profesionalidad, la dedicación y el innegable talento de Hande. Ha destacado su ética de trabajo y su habilidad para dar vida a personajes complejos. Y Hande por su parte ha elogiado constantemente la energía vibrante, el carisma contagioso y la forma en que Kerem conecta con el público. Estas no son meras cortesías profesionales, son señales importantes de que se ven el uno al otro como un igual, como un compañero valioso, alguien a quien respetan y admiran en todos los sentidos. Esta reciprocidad en la admiración es un cimiento sólido. Además de la comunicación, la forma en que complementan sus personalidades es fundamental para entender su compatibilidad. Si bien ambos son figuras públicas carismáticas, con una energía arrolladora que los ha llevado a la cima, podrían tener facetas que se equilibran mutuamente, creando una armonía perfecta. Por ejemplo, Hande, conocida por su enfoque meticuloso, su disciplina férrea y su determinación inquebrantable, podría encontrar en Kerem un alma libre, un espíritu espontáneo y juguetón que le aporte ligereza y le ayude a soltar las tensiones del día a día. Y viceversa, Kerem, con su naturaleza más impulsiva y apasionada, podría beneficiarse de la estabilidad, la claridad y la visión estratégica que Hande proyecta. Es como si estuvieran juntando dos piezas de un rompecabezas,
aunque son distintas, con formas y colores únicos, encajan a la perfección para crear una imagen completa y cohesiva. No se trata de ser idénticos, sino de poseer cualidades que al unirse, se potencien mutuamente, llenando los vacíos del otro y creando una unidad más fuerte. Otro aspecto crucial a considerar es cómo manejan la atención mediática y la presión constante que conlleva ser figuras públicas de su calibre. Trabajar en proyectos de gran alcance que generan un furor internacional, inevitablemente los expone a un escrutinio público sin precedentes. La forma en que han navegado por estas aguas turbulentas, mostrando un frente unido, defendiendo su espacio personal cuando es necesario y manteniendo una postura firme ante los rumores y las especulaciones, sugiere una madurez sorprendente y un entendimiento mutuo en cuanto a los desafíos inherentes a sus carreras. Si han desarrollado una conexión fuerte y genuina, es muy probable que se apoyen mutuamente en estos momentos de intensidad. La capacidad de ser un equipo frente a la adversidad, de protegerse y de confiar el uno en el otro, es un indicador muy fuerte de una profunda compatibilidad. No se trata solo de compartir éxitos, sino de apoyarse en los momentos difíciles. Analicemos también la posible admiración mutua que parece existir entre ellos. No hablamos solo de la atracción superficial, esa chispa inicial que a menudo se desvanece, sino del respeto profundo por los logros del otro, por su dedicación incansable, por el esfuerzo invertido en sus carreras y sobre todo por los valores que representan. En muchas de sus interacciones, ya sean entrevistas en alfombras rojas o publicaciones en redes sociales, se percibe una genuina admiración. Kerem ha sido sorprendentemente abierto sobre cómo Ande lo ha inspirado, cómo su ética de trabajo y su talento lo motivan a superarse constantemente. Y Ande ha reconocido en múltiples ocasiones la habilidad innata de Kerem para conectar con el público, su magnetismo y su pasión por su arte. Esta admiración mutua es un pilar sólido sobre el cual se puede construir cualquier tipo de relación duradera, ya sea personal o profesional. Les permite verse como individuos talentosos y valiosos, y eso fomenta un vínculo más profundo y significativo. Ahora, pensando en el futuro, ¿qué tan sostenible podría ser esta compatibilidad? Las relaciones exitosas a largo plazo, esas que resisten el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida, a menudo se construyen sobre una base de objetivos compartidos y una visión similar de la vida. Si bien no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, esas charlas íntimas donde se forjan los sueños y los planes, las entrevistas y las decisiones que toman en sus carreras profesionales pueden darnos valiosas pistas. Ambos parecen ser personas ambiciosas con un deseo innato de crecer, de aprender y de dejar una huella imborrable en sus respectivos campos. Si sus aspiraciones personales y profesionales se alinean, si comparten una visión del futuro que les permite avanzar juntos, esto podría ser un factor clave y decisivo para la longevidad de su conexión. La capacidad de soñar juntos y de trabajar para alcanzar esos sueños es un pegamento poderoso. Y por supuesto, no podemos ignorar la intuición, ese sexto sentido que a veces nos dice que algo es real, que hay una conexión especial. A veces simplemente hay una sensación, una energía que emana de una pareja, que nos susurra al oído que hay algo auténtico y profundo allí. La forma en que los fanáticos perciben su conexión también es un factor relevante. Cuando una gran cantidad de personas, un público masivo, siente esa química y esa compatibilidad entre dos personas, a menudo hay una razón subyacente, una verdad que resuena. No siempre es infalible, claro está, pero en este caso particular, la fuerza de la opinión pública, sumada a nuestras propias observaciones de sus interacciones, a las señales que nos brindan, crea un argumento bastante convincente. Es como si la energía que irradian juntos fuera tan potente que el público no pudiera evitar percibirla. Podríamos decir entonces que la alta compatibilidad de Ande y Kerem se manifiesta en varios frentes, entrelazándose para formar un tapiz de conexión profunda y genuina. Primero, en su innegable y arrolladora química en pantalla, esa magia que trasciende la actuación y parece provenir de una conexión real y tangible. Segundo, en su comunicación fluida y su entendimiento mutuo, esa danza silenciosa de miradas y gestos que se evidencia en sus interacciones públicas, demostrando una sincronía impresionante. Tercero, en cómo sus personalidades, aunque distintas y únicas, parecen complementarse y equilibrarse a la perfección, como dos mitades de un todo. Cuarto, en la forma en que manejan juntos la presión y la atención mediática, demostrando un apoyo mutuo inquebrantable y una fortaleza como equipo. Quinto, en la profunda admiración y el respeto mutuo que se profesan, reconociendo y valorando los talentos, los logros y las cualidades intrínsecas del otro.
Y finalmente, aunque no lo veamos directamente en cámaras, es muy probable que existan objetivos compartidos y una visión similar de la vida que fortalezcan aún más su vínculo, dándole un propósito común. Todo esto, sumado a esa energía magnética y contagiosa que irradian como pareja, nos hace pensar que su compatibilidad es, en efecto, sorprendentemente alta. Es una combinación poderosa de factores que, cuando se dan, crean una conexión que resuena con autenticidad y promete ser duradera. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis exhaustivo sobre la sorprendente alta compatibilidad de Hande y Kerem. Hemos explorado las diversas razones por las que creemos que su conexión es tan fuerte, desde su innegable química en pantalla, que ha cautivado a millones, hasta la complementariedad de sus personalidades, su comunicación efectiva y su admirable manejo de la presión mediática. Ha sido un viaje fascinante desgranar estos aspectos, y esperamos sinceramente que a ustedes también les haya resultado interesante, esclarecedor y sobre todo entretenido. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo, sus comentarios y su participación son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a explorar los temas que más les interesan. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Creen que su compatibilidad es tan alta como parece? ¿Qué otros aspectos creen que influyen en su conexión, ya sea dentro o fuera de la pantalla? Por favor, no duden en dejarnos sus opiniones, sus análisis y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de analizar las dinámicas de las relaciones entre celebridades. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribir que ven en pantalla y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras de análisis. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, por su compañía y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más insights y por supuesto más pasión por desentrañar los misterios de las relaciones. Hasta pronto.